Listo, chico. Entonces, el tema de esta semana en geometría será el teorema de Pitágoras. ¿Ya lo habían escuchado antes? ¿Sí o no? Ok. Bueno, entonces el teorema de Pitágoras se usa cuando tenemos triángulos rectángulos. ¿Sí? ¿Qué es un triángulo rectángulo? Pues es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Como por ejemplo, este tipo de triángulos. ¿Listo? Esto es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque este ángulo de acá forma 90 grados. ¿Listo? Y se usa cuando desconocemos alguno de los lados de ese triángulo. ¿Listo? Entonces todo triángulo rectángulo, los lados tienen unos nombres. Por ejemplo, los lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. ¿Listo? Los lados que forman el ángulo se llaman catetos. ¿Listo? Y el lado más largo, que es este que los une, por decirlo así, recibe el nombre de hipotenusa. ¿Listo? Entonces los lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos y el lado más largo se le llama hipotenusa. ¿Listo? Esas son las partes, es un triángulo rectángulo, esas son las partes de un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo funciona el teorema de Pitágoras? Resulta, vamos a nombrar la hipotenusa con la letra H, vamos a nombrar los otros catetos con las letras A y B. ¿Listo? Entonces, digamos que el lado H será la hipotenusa, que los lados A y B son los catetos. ¿Listo? Entonces, Pitágoras dijo, Pitágoras lo que hizo fue, si se dibuja un cuadrado, voy a borrar esto aquí. Si se dibuja un cuadrado, teniendo en cuenta la medida de los catetos, y calculo el área de ellos, por ejemplo, el área de un cuadrado. Si este cuadrado tiene longitud A, quiere decir que todos sus lados también miden A, ¿cierto? ¿Y cómo es que calculo el área de un cuadrado? Lo vimos la clase pasada. ¿Cómo es que calculo el área de un cuadrado? Al cuadrado. Correcto. Entonces, el área de este cuadrado que está dibujado en el lado izquierdo será el lado al cuadrado, pero como el lado vale A, entonces sería A al cuadrado. ¿Listo? Lo mismo pasa con el cuadrado que dibujamos en la parte inferior. Si este lado vale B, entonces todos sus lados también van a valer B. Y como es un cuadrado y al calcular su área, entonces decimos que el área de este cuadrado será B al cuadrado. Entonces Pitágoras demostró que si se dibuja un cuadrado en la hipotenusa también, teniendo en cuenta su medida, y al calcular su área, este lado vale H, significa que todos los lados van a valer H. Y al calcular su área será entonces H al cuadrado, ¿cierto? Entonces Pitágoras demostró que el área del cuadrado sobre la hipotenusa, o sea, H al cuadrado, que el área del cuadrado sobre la hipotenusa será igual siempre a la suma del área de los cuadrados de los catetos. Significa que
Si yo calculo el área de los cuadrados dibujados sobre los catetos y los sumo, eso me va a dar el área de la hipotenusa. Esto es el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Repito entonces. Si calculo el área del cuadrado dibujado sobre la hipotenusa, eso siempre va a ser igual a la suma de las áreas de los cuadrados que están dibujados en los catetos. ¿Listo? Esto es el teorema de Pitágoras, muchachos. Básicamente es esto. Entonces, como decía, se usa cuando desconocemos alguno de los lados. Por ejemplo, nos van a dar la longitud de la hipotenusa y de un cateto debemos hallar el del otro. O si conocemos nada más los dos catetos y debemos hallar el de la hipotenusa. Y así sucesivamente. Entonces se usa regularmente en matemáticas para encontrar la longitud del lado que nos falta. ¿Listo? Como pueden ver en los ejemplos de la guía y en la actividad, hay unos ejercicios donde siempre me están pidiendo cuál es la longitud de un lado faltante. ¿Cierto? ¿Listo? Quiero que por favor tengan esto, escriban esto por favor. Yo espero, tranquilos, para que lo tengan claro que es el teorema de Pitágoras, porque este tema es importante. Y se lo pueden hacer a borrador y después lo pasan bien bonito, con regla. Sí. Ese dibujo lo tenemos que hacer después de lo que está de primero. Sí, claro, donde quieras, o puede ser después de que si ya copiaste todo, aunque no creo, porque yo apenas mandé la guía ahorita. Sí, o puede ser incluso más adelante vas a ver dónde lo puedes encontrar también. Eso ya usted decide. Valentina, buenos días. Hola, profe. Acabo de levantar, ¿cierto? Listo, chicos, entonces vamos a avanzar. Voy a borrar entonces aquí, para que avancemos. Muy bien. Listo, entonces aquí hay una situación en la cual un chico
observa aves en el bosque, pero resulta que el telescopio solamente está a los 50 metros. Si están ubicadas más de 50 metros, pues no logra verlas con claridad, ¿sí? Es el enfoque que le da el telescopio. Resulta que él se encuentra a 25 metros de un árbol, y el ave que quiere ver se encuentra en su nido a una altura de 35 metros, o sea, en el mismo árbol, ¿no? Que es más o menos lo que estamos viendo aquí. Él está ubicado aquí, está ubicado a 25 metros de un árbol, ¿sí? Y el nido del ave está ubicado a 35 metros de altura en el árbol, ¿cierto? Entonces él necesita ver, bueno, nosotros necesitamos calcular esta medida que va desde el telescopio hasta el nido y saber si supera o no los 50 metros. Si lo supera, significa que no los podrá ver con claridad. Y si no lo supera, pues significa que sí. ¿Listo? Entonces, miren que a la hora de resolver un problema del teorema de Pitágoras, siempre es importante hacer como el bosquejo o la gráfica de lo que se está trabajando. ¿Listo? Siempre tener en cuenta cuando se está hablando de horizontalidad, cuando se está hablando de verticalidad, ¿sí? Siempre te van a decir la altura, entonces usted ya sabe qué es la línea vertical. O le están hablando de distancia, se encuentra una distancia de, entonces está hablando de horizontalidad. ¿Listo? Entonces, esta línea es la hipotenusa, ¿cierto? Bien, entonces, conociendo eso y ya con la fórmula que les di ahora, vamos a calcularla entonces. Entonces, la fórmula me dice que la hipotenusa al cuadrado será igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿cierto? A cuadrado más b cuadrado. Bueno, ¿cuál será A y cuál será B? Bueno, usted decide, no importa. Usted puede decir que A siempre va a ser el que va vertical y que B va a ser el que es horizontal. Usted ya lo decide. Incluso puede ser al contrario, lo puede cambiar de orden, no importa, no pasa nada. ¿Listo? Pero la hipotenusa nunca va a cambiar. La hipotenusa siempre será el lado más largo de el triángulo rectángulo que se está dibujando. ¿Listo? Entonces, conociendo eso, ¿cuánto vale h? ¿O cuál es el valor que le podemos dar a h según la imagen que estamos viendo? 35 centímetros. No, 60. 50 metros. no. Aquí cuánto nos dice que vale la hipotenusa. Aquí cuánto nos dice que vale la hipotenusa, obsérvenla. ¿Tengo algún valor numérico? ¿Tengo algún valor numérico? ¿Tengo algún valor numérico en esta distancia? No. No. Entonces, ¿cuánto me dice que está valiendo, que está equivaliendo? ¿Cuánto? No me dice ningún valor, me dice que es la letra D. Entonces cambio la H por la letra D. Entonces me queda así, D al cuadrado. ¿Sí ven? No me está dando ningún valor. Los únicos valores que me está dando son los valores de los catetos, o sea, de la altura y de la distancia. ¿Listo? Entonces ahorita sí. La A vale ¿cuánto? 35. Pero como la fórmula está elevada al cuadrado, ¿qué hacemos? Pues también lo elevamos al cuadrado. ¿Cuánto vale B? B vale 25. Este es B y este es A. B vale 25. La fórmula me dice que está elevado al cuadrado, entonces también lo elevo al cuadrado. ¿Listo? Entonces con la calculadora me ayudan. 35 al cuadrado, ¿cuánto les da? Profe, eso da 1000
1225. Correcto. ¿Y cuánto da 25 al cuadrado? 25. Ok. Bien. Luego, ¿qué hacemos? Pues vamos a sumar los dos valores que acabamos de obtener. 1225 más 625. 1850. 1850. Sí, señor. Ok. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué hacemos al final entonces? Como la incógnita está elevada al cuadrado, ¿se acuerdan que cuando vimos las ecuaciones con estructura multiplicativa y aditiva, siempre les dije, en una ecuación, lo que se hace a un lado, se hace al otro, ¿cierto? Entonces, como aquí la incógnita está elevado al cuadrado, lo que vamos a hacer es eliminar el cuadrado. El cuadrado es la potencia. ¿Recuerdan cuál es la fórmula contraria a la potencia? La raíz. La raíz. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para eliminar la potencia, vamos a sacar la raíz en ambos lados, porque recuerden que debo hacer en uno y en otro. Entonces, la raíz cuadrada de esa d que está elevado al cuadrado, pues siempre va a ser la letra solita. Ya elimino el cuadrado, ¿sí ven? La raíz eliminó el cuadrado. Pero entonces, en la calculadora sacamos la raíz cuadrada de 1850. 43. 43.0 algo, ¿no? Ajá. Listo, Pero entonces, entonces sería entonces 01. listo, entonces lo podemos dejar en 43, ¿sí o no? Muy bien, entonces, ¿cuál es la distancia en la que se encuentra el telescopio del nido? 43. Correcto, 43 metros. correcto, se encuentra a 43 metros. Recuerden que el telescopio puede ver con claridad hasta los 50, entonces, ¿Andrés está viendo el ave con claridad, sí o no? ¿Sí? Correcto, sí lo está viendo con claridad porque la distancia no supera los 50 metros. Entonces, ¿sí ven? De esta manera es que se utiliza el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer entonces unos ejemplos Pero para... nosotros, ¿Ah? ¿Necesitaba lo que estaba escrito? no, ya no, no toca. Señor. Problema, vean, solución. Listo. Ahí está. Listo, cópialo entonces. Gracias. Sí. ¿Me avisas, Ashley, por favor? Ya, profe. Ok. Bueno, listo.
Bien, entonces vamos a pasar entonces a un ejemplo. Aquí explico entonces lo que ya expliqué, como es la fórmula, sino que aquí le llamo a los catetos C1 y C2, pero pueden ser cualquier letra, no importa. Aquí está lo que dije ahorita, cómo se llaman los lados del triángulo rectángulo. Aquí hay otro ejemplo, otros dos ejemplos. Y al final encontramos la actividad. Entonces, vamos al tablero para hacer los ejemplos que tengo allí propuestos. Listo, entonces tenemos estos ejemplos. Ejemplo número 1. Me dice, una escalera de 73 decímetros de longitud, o sea, es lo que mide la escalera, está apoyada sobre la pared, como se muestra en la figura. El pie de la escalera, o sea, el extremo inferior, dista 55 decímetros de la pared. Quiere decir que el pie de la escalera, o sea, el soporte donde está apoyado, está a 55 decímetros de la pared. Por eso que aparece la distancia, miren, ¿sí ven? Y aparecen los 73, que es lo que mide la escalera completa. La pregunta es, ¿cuál es la altura de la pared? Entonces, observemos. Vamos a darle las letras para que sepamos entonces qué estamos haciendo. El 73, ¿qué letra es? ¿H, A o B? H. Correcto. El 73 es la letra H. Aquí está la letra A y por lo tanto 55 será la letra B. Muy bien. Listo, entonces ya podemos ir a la fórmula. Entonces escribimos la fórmula para que siempre sepamos que estamos reemplazando. La fórmula es H cuadrado igual A cuadrado más B cuadrado. Muy bien, entonces primero escribimos la fórmula. Segundo, reemplazamos los valores que estamos observando. ¿Cuánto vale H? 73. 73, correcto, 73 decímetros. Pero como la fórmula está elevada al cuadrado, también elevamos el 73 al cuadrado. ¿Listo? No olvida eso, por favor. ¿Cuánto vale A? ¿Me dicen o no me dicen? No, Si me repiten, por favor, ¿cuánto vale A? no dice. Correcto, entonces volvemos a escribir A cuadrado. Más, ¿cuánto vale B? 50. 55 decímetros. Correcto, 55 decímetros. Entonces, ponemos 55, lo elevamos al cuadrado. Bien, entonces primer paso, la fórmula. Segundo paso, reemplazamos los valores en su respectivo lugar. Tercer paso, resolvemos las potencias. ¿Cuánto me da 73 al cuadrado? Bien, ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí. Ok. Listo, entonces, repito entonces. Primer paso, escribimos la fórmula. Segundo paso, reemplazamos los valores en su respectivo lugar. ¿Sí? Por eso hay que darle el nombre a las letras. ¿Listo? Tercer paso, vamos a resolver los cuadrados que están allí. 73 al cuadrado, ¿cuánto les da?
5.329. Correcto, 5.329. Muy bien. Igual, otra vez escribimos a cuadrado porque no lo conocemos. Más, ¿cuánto les da 55 al cuadrado? 3.025. 3.025. 3.025. Muy bien. Listo, entonces, ¿qué hacemos en este caso? En el caso del ejemplo que está en la guía era mucho más fácil porque ya simplemente resolvíamos los cuadrados y sumábamos los resultados, ¿cierto? Pero en este caso, cuando conocemos la longitud de la hipotenusa y la longitud de uno de los catetos, entonces, este valor que está aquí sumando, ¿se acuerdan lo que debemos hacer para eliminarlo? Agregarlo al otro lado. Correcto. Pero lo agregamos con el signo ¿qué? Contrario, ¿cierto? O sea que si tenemos aquí más 3.025, al otro lado lo vamos a agregar como ¿qué? Menos 3.025. Correcto, menos 3.025. Igual a la cuadrado. ¿Qué pasaría si agregamos al lado derecho menos 3.025? ¿Qué va a pasar con esos dos valores? ¿Se va a quedar igual? Si tengo más 3.025 y le agrego menos 3.025, ¿cuánto me quedan esos dos valores? 0. Ah, correcto. Entonces no es necesario volverlo a escribir. Ya sabemos que se elimina y nos queda solamente la cuadrada. Entonces, ¿sí ve lo que está pasando aquí? Al lado izquierdo me quedó una resta. ¿Cuánto le da esa resta? 5.300. No. 5.329 le voy a quitar 3.025. 2.304. Correcto. 2.304. Me queda 2.304. ¿Listo? Y al lado derecho, pues sigue quedándome el a cuadrado. Listo. En el ejemplo que hice ahorita, ¿qué es lo que hacemos para eliminar el cuadrado? Ponerle en fracción. En raíz cuadrada. Correcto. Le sacamos la raíz cuadrada a los ambos lados de la ecuación. La raíz me elimina ese cuadrado que está allí, entonces solamente me queda la letra A. ¿Cuánto entonces da la raíz cuadrada de 2.304? Ya, profe, 48. Correcto. Entonces, la altura de la pared es de 48 ¿qué? Decímetros. ¿Listo? La altura de esta pared es de 48 decímetros. ¿Listo? Entonces ahí aplicamos el teorema de Pitágoras para hallar la altura de la pared. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? Listo. Solamente repasemos los pasos, ¿no? Primero la fórmula. Profesor, Sí, dime. volvemos a entrar, ¿cierto? ¿Ya nos queda menos de un minuto? Sí, señor. Listo, sí, por favor, Sí. vuelven a ingresar. Con el profesor no hay que hablando. Listo, entonces, ¿alguien tiene una duda? ¿Una pregunta o hasta ahí más o menos? Uy, ¿qué fue eso? Bueno, pasemos al segundo ejemplo. Miremos entonces el segundo ejemplo. A cierta hora del día, un árbol de 12 metros de altura, míralo aquí, proyecta una sombra de 16 metros, como se observa en la figura. ¿Cuál será la distancia desde la sombra
de la copa en el suelo hasta la copa del árbol. O sea, ¿cuál es la distancia desde este extremo hasta este otro extremo? Es lo que me están preguntando. ¿Listo? Entonces, vamos a reemplazar por la letra, ¿no? Entonces, primero, X, la letra que aparece aquí, X, ¿qué letra sería nuestra fórmula? H. H, muy bien. 12 A. y 16, B. listo, muy bien. Vale. Vamos a escribir entonces la fórmula. H al cuadrado igual a la cuadrado más B cuadrado. Muy bien, entonces tenemos la fórmula. Segunda parte entonces, reemplazamos. ¿Cuánto vale H? No dice. ¿Cuánto vale H? No dice. No dice, ¿cierto? Pero ahí alguien está respirando muy cerca del micrófono. O está moviéndose mucho. Silencio mientras tanto. Ok, no dice, ¿cierto? Pero me aparece la letra G. O sea que cambiamos la H por la letra X. ¿Sí ven? En la aquí. ¿Listo? ¿Cuánto vale A? 12. 12. Entonces cambiamos 12 y lo elevamos al cuadrado, como está diciendo ahí la fórmula. ¿Y cuánto vale B? 16. 16. Entonces ponemos 16 y lo elevamos al cuadrado. Listo. Ya reemplazamos. Siguiente paso. Resolver. Resolver las potencias, ¿no? Entonces 12 al cuadrado les debe dar 144. Y 16 al cuadrado, 256. 256. Muy bien. ¿Qué sigue? Como aquí tenemos los dos números al mismo lado, entonces no hay necesidad de pasar nada al otro lado. Entonces 144 más 256. Esto da 400, profe. Correcto, listo. Entonces ya resolvimos la suma, nos quedó 400. Siguiente paso. La raíz cuadrada. Sacamos la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Eso me va a permitir que yo elimine este cuadrado que está aquí encima de la x. Entonces me va a quedar que x es igual a la raíz cuadrada de 400, que es 20. ¿Listo? Entonces, quiere decir que la distancia entre la copa del árbol y la sombra de la copa es de 20 metros. ¿Listo? Entonces, miren cómo hemos encontrado esa distancia a partir del teorema de Pitágoras. Entonces, miren que el proceso siempre será el mismo, ¿no? Miramos la gráfica, o miramos el dibujo, miramos el triángulo rectángulo que nos están dando. Para ayudarnos, le damos las letras respectivas a cada uno de los lados del triángulo. Luego escribimos la fórmula para reemplazar cada letra por su respectivo valor. ¿Listo? Después resolvemos entonces las potencias y sumamos o restamos según sea el caso. ¿Cuándo vamos a sumar? Cuando lo que me están preguntando es la hipotenusa, o sea, el lado más largo. ¿Cuándo vamos a restar? Cuando me están preguntando la medida de alguno de los catetos, ya sea de A o ya sea de B. Y por último, pues sacamos la raíz cuadrada a ambos lados de lo que resulte y así obtenemos entonces el resultado. ¿Listo?
Ese sería entonces el proceso siempre es el mismo, lo vimos aquí con la escalera, lo estamos viendo aquí con el árbol. Entonces, aquí tenemos entonces el tercer ejemplo, que son dos triángulos rectángulos, y nos están pidiendo hallar estas medidas. ¿Qué parte del triángulo me están pidiendo en este primer ejemplo? ¿Qué tipo? ¿El cateto o la hipotenusa? La hipotenusa. Hipotenusa. La Correcto, hipotenusa. correcto. ¿Y en el ejemplo B qué me están pidiendo? ¿Un cateto? Correcto, me están pidiendo hallar un cateto. ¿Listo? Entonces vamos a hacer entonces el ejemplo A. ¿Listo? Entonces en el ejemplo A que tenemos, para entonces resolver el ejemplo A vamos a darle las letras respectivas, ¿no? Entonces, H será el lado más largo, A será el lado vertical y B será el lado horizontal. ¿Listo? Muy bien. Luego, la fórmula. ¿Listo? De tanto escribir esta fórmula, se la van a terminar aprendiendo, que es lo importante. H cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. Listo. ¿Qué sigue entonces? Reemplazarlo. Muy bien. ¿Cuánto vale H? No dice. No dice. Pero me están dando la letra que lo representa. ¿Qué letra es? La Sí. C. La C. Correcto. Entonces cambiamos la H por la C. Listo, que es la C al cuadrado. Muy bien. ¿Cuánto vale A? 6. 6 centímetros. Correcto. 6 centímetros. Y lo elevamos al cuadrado. ¿Listo? ¿Y cuánto vale B? 9 centímetros. 9 centímetros y lo elevamos al cuadrado. Muy bien. Luego resolvemos las potencias. Entonces, lo de la letra lo dejamos quietecito y resolvemos las potencias que encontramos en los números. 6 al cuadrado, 36. 36. Y al cuadrado, 81. 81. ¿Listo? ¿Qué sigue? Ver. ¿Qué? ¿Resolvemos qué sigue? Sumar. Sumar. 36 más 81. 117. 117. Muy bien. Luego, sacamos la raíz cuadrada de ambos lados. Entonces la raíz cuadrada de la letra me elimina la potencia y me queda solamente la letra C. Hay un sonido allí extraño, pero bueno. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 117? 10,8. 10,8. Entonces, la medida del lado C que me están pidiendo en el ejemplo es de 10,8. Ahí dice que la unidad de medida es el centímetro, entonces ponemos centímetro. ¿Listo? No es una pregunta. Dime. ¿Y por qué solo poner 10,8 y sigue más números? Bueno, ya eso usted... Ya, por favor. Silenciamos allí, gracias. Wow. Uy, no. Venga, ¿quién es el del sonido extraño? Porque no me está gustando. Profe. A ver, espera un minutico. Natalie, bueno, como hay más números, porque da 10,81665383, etcétera. Entonces, usted va a escribir los que considere, 10,8 o 10,81 o 10,816, como lo consideres. Pero eso no afecta ni nada por el estilo. No, pues no es necesario, pues si usted lo necesita, por ejemplo, si usted en este momento organiza su calculadora a 2 cifras decimales, le va a dar 10,82. Pero si la deja en un solo decimal, le va a dar 10,8. O si la deja en 3 decimales,
lo deja, te queda en 10.817. Entonces todo depende de lo que usted quiera hacer. ¿Listo? Consejo, déjenlo a una, máximo 2 cifras, pero no es necesario que hagan más. ¿Listo? Ok. Ok, ¿quién iba a hablar después de? Yo, profe. Dime. Profe, que si le daba ingreso, por favor, a Sofía Ramos. Aquí no me aparece que me esté pidiendo permiso. Ya está. Claro que ya está. Listo. Bueno, muchachos, entonces hagan ustedes el B en este momentico. Hagan ustedes el ejemplo B. ¿Listo? A ver cuánto les da. Muy bien. Eso cuentan con 2 minuticos, que ya casi no acaba el tiempo. Bueno, entonces la actividad, chicos, como pueden ver, el punto 1, tenemos 8 triángulos. Entonces de cada triángulo usted va a hallar la medida que le falta, tal como lo acabamos de hacer en el ejemplo, ¿listo? Ese sería el punto 1. Y el punto 2, tengo 2 problemitas. Aquí están dibujadas ya los triángulos rectángulos. Y usted lo que ve allá es la distancia que le están pidiendo, la distancia que falte, ¿listo? La que no vean. Esa es básicamente la actividad número 2 de geometría.